Capítulo 12. Calle Benito Pérez Galdós, Madrid, 14 de noviembre de 2008, 4:40 de la tarde. Dionisio Guillén conversaba por teléfono. Se interrumpió para estudiar las cartas del tarot sobre la mesa con la cabeza inclinada, ya que sujetaba el auricular con el hombro en una postura algo incómoda, pero que le permitía mantener sus manos libres para barajar y colocar los naipes. En cuanto al amor, reanudó, interpretando lo que veía. te ha salido la carta del ermitaño, ¿sabes? Dígame, se oyó al otro lado de la línea. ¿Y eso qué significa? Dionisio no tardó en contestar. A fin de cuentas, aquel cliente pagaba por minuto y tampoco era cuestión de abusar. Llevaban ya cerca de un cuarto de hora hablando. Este arcano representa la búsqueda de la realización interior y el encuentro con la luz, explicó. En el terreno del amor suele asociarse con un distanciamiento en una relación complicada. ¿Atraviesas dificultades con tu pareja? La consulta telefónica se prolongó todavía 5 minutos más. En cuanto colgó, Dionisio recuperó su postura normal y dedicó unos segundos a masajearse la nuca. Por aquel día ya tenía suficiente, aunque aún le quedaba un rato antes de poder descansar. Confió en que no llamara a nadie más. Se echó hacia atrás en su butaca de cuero verde, disfrutando del ambiente acogedor que reinaba en aquella habitación, dedicada a biblioteca y sala para las sesiones de lectura de cartas. Paseó su mirada por las estanterías repletas de libros, procurando relajarse. La luz, procedente de unas velas que encendía cuando le tocaba trabajar, otorgaba un ambiente evocador a la estancia. Dionisio Guillén reunió en un mazo todas las cartas que había utilizado y, a continuación, se levantó para ir al baño. Apenas tardó en volver, pero en cuanto lo hizo se percató, sin embargo, de que algo había cambiado. Sus ojos se clavaron en la mesa donde, hasta hacía unos instantes, había permanecido trabajando. La baraja. Eso era. Uno de los naipes se había separado de ella y aguardaba, tentador, ofreciéndole su dorso hermético sobre la superficie de madera. Guillén sabía que él no había dejado la carta de ese modo. Por eso, manteniendo una calma tensa, comenzó a aproximarse hacia la mesa con los calculados movimientos de un centinela que ha percibido un ruido extraño. ¿Qué estaba ocurriendo? Su cintura terminó por frenarse ante la barrera del mueble. Entonces se inclinó y bajó su mirada sin pestañeos. Aquel solitario naipe, que atraía sus pupilas con un siniestro magnetismo, acentuó la incongruencia de su colocación marginal con un ligero vaivén. Ese trozo de papel se le insinuaba de algún modo, le lanzaba guiños de impaciencia. Dionisio Guillén alargó el brazo y depositó su mano sobre la carta, resistiéndose a descubrirla, atenazado por su propia incertidumbre. Su capacidad extrasensorial no le ofrecía respuestas ante aquel fenómeno paranormal, y un temor supersticioso había empezado a anegar sus pulmones. Sentía la ansiedad oprimiéndole el corazón. Sus dedos se curvaron agarrando la carta, las uñas arañaban su filo de cartón. La espera no podía prolongarse. Guillén contuvo la respiración, y de un solo impulso volvió el naipe. El vidente sintió un golpe de calor llegando a él en una furiosa oleada. El diablo. Había salido el arcano 15, el diablo. Dionisio Guillén no reaccionó al principio. Se limitó a recorrer con la vista, como si aquella inofensiva actividad observadora le permitiera de verdad ganar tiempo, los detalles del dibujo de aquella enigmática carta. Ese ser de torso humano, cintura peluda y cabeza de macho cabrío, con sus patas acabadas en pezuñas. Le observaba con ojos penetrantes, inquisitivos. El vidente español insistía en prorrogar aquel momento sentenciado, en alargar ese estadio de parálisis, pero ya era tarde para cualquier maniobra. Ceder a la curiosidad, destapar el cruel contenido de aquel naipe, había constituido el comienzo de una inexorable cuenta atrás. La suerte estaba echada. Porque él conocía bien el significado implícito en aquella carta que constituía en sí misma un veredicto. Guillén tiró lejos el naipe, presa del pánico. Sobre la mesa, al instante, una nueva carta se ofrecía insolente, separada del resto. El vidente volvió a encontrarse frente a la imagen demoníaca del arcano 15 al descubrirla. La soltó como si quemase y salió huyendo hasta el pasillo. La temperatura de la estancia había descendido varios grados y la calma reinante resultaba artificial, amenazadora, antinatural. Localizó el interruptor y encendió las lámparas adosadas del corredor. El pasillo terminaba unos 10 metros más adelante, en una puerta de cristal que golpeaba levemente contra su marco, consecuencia de una ligera brisa. Guillén tragó saliva. No había ventanas abiertas.
No podía generarse una corriente de aire como para provocar aquel golpeteo. Se fue aproximando. Debía hacerlo si pretendía escapar del piso. La puerta del final continuaba con sus breves sacudidas, que provocaban vibraciones en la plancha de cristal enmarcado. El sonido repetitivo de aquel choque le erizó la piel. A su espalda solo dejaba penumbra. Las luces de la biblioteca se habían apagado y de la ventana de aquella estancia que acababa de abandonar solo llegaba ya el resplandor mortecino del atardecer invernal. No dejó de caminar, avanzando a zancadas débiles de velocidad imprecisa. Llegó por fin hasta la puerta batiente que tenía que atravesar para acceder al vestíbulo. Vio su rostro reflejado en aquel vidrio. Incluso distinguió el brillo resbaladizo del sudor deslizándose sobre su frente. Fue entonces, al disponerse a empujarla para dejar libre el paso, cuando aquella plancha de cristal estalló. Un fenómeno curioso, alcanzó todavía a pensar Guillén. Al desintegrarse el vidrio asistió a su propia imagen pulverizándose con él. Por una vez, un espejo se anticipaba lo que en realidad iba a ocurrir. Décimas de segundo después del destrozo de su reflejo, sentía en su carne, esta vez sí, la mordedura real de la metralla transparente, los estragos en su propia piel alcanzada por los agudos proyectiles en que se habían convertido las astillas de cristal. Con el cuerpo atravesado, sangrante, ciego, sus ojos rasgados por las cuchillas de formas caprichosas, todavía logró recorrer unos vacilantes pasos. Aullaba de dolor. En una cruel paradoja, ahora que no podía ver, sí logró percibir la presencia maléfica que se movía por el piso. Sus ojos anegados en sangre esculpieron una figura con forma de niño que le devolvió una sonrisa perversa. Hola, Dionisio. Me llamo Mac y vengo a acabar contigo antes de que puedas entrometerte en mi camino. Guillén se desplomó, demasiado débil incluso para experimentar un miedo mayor que el que ya soportaba. Antes de sucumbir por completo a sus heridas, el vidente alcanzó a dibujar letras en el suelo, arrastrando las yemas de sus dedos sanguinolentos, letras de trazo deformado por su pulso tenue sometido a los últimos estertores. A los pocos segundos, su corazón dejaba de latir. La puerta del pasillo se detuvo entonces. Al fondo, en el interior sombrío de la biblioteca, los naipes de la baraja de tarot iban precipitándose al suelo uno a uno, en un pertinaz y lúgubre goteo. Las 11 de la noche. La abuela de Pascal había regresado a su dormitorio tras visitar la habitación de su nieto para desearle buenas noches. Ese día, el chico se quedaba a dormir en su casa, como ocurría cada vez que la quebradiza salud de la anciana así lo exigía. Todo en orden. Por muy poco no lo había pillado en el baño con aquella apariencia de prepararse para la guerra que él no habría sabido cómo justificar. A Pascal le había faltado tiempo, ya fuera de la vista de su abuela, para acudir de nuevo al baño y rememorar su fallido encuentro con el fantasma del espejo. Y es que el final de la cuarentena declarado por Daphne había alentado en el viajero el vigor de sus remordimientos. Lo primero que se disponía a hacer tras el anuncio de la vidente no era acudir al más allá a través de la puerta oscura. No. Su prioridad consistía en responder a esa llamada de auxilio que le formulase la difunta señora de Lebovitz meses atrás, cuando él tan solo veía en el reflejo del espejo a un chaval asustado, intimidado ante la envergadura de lo que se estaba desatando a su alrededor. El eco de aquel grito no correspondido se había mantenido flotando en el ambiente, acariciando con aspereza la memoria de Pascal, como humillante recordatorio de un fracaso. Ahora el chico había vuelto para cumplir su misión, y lo había hecho con el aplomo logrado por unas vivencias que le habían marcado a fuego el alma y el corazón. Seguía siendo el viajero, y era muy consciente de que aquel rango le obligaba a estar a la altura. Recordó la terrible historia del fantasma del otro lado del espejo, Melissa Lebovitz. Aquella mujer se había suicidado hacía 6 años, dejando una carta de despedida para su marido. Sin embargo, él jamás llegó a leerla, ni siquiera a conocer su existencia. El hijo, Daniel, ocultó el papel y se las arregló para que acusaran a su padre de la muerte de Melissa. Así, aquel joven se veía libre de sus progenitores y recibía una cuantiosa herencia. Sentenciado por asesinato con el agravante de vínculo familiar, el señor Lebovitz fue condenado a muchos años de cárcel, que todavía estaba cumpliendo mientras el verdadero culpable de aquel error policial vivía a lo grande. La difunta Melissa había insistido a Pascal en que su hijo Daniel aún conservaba la carta que ella escribió, oculta en su piso de París. Y yo tengo que recuperarla para que se haga justicia, terminó de recordar Pascal, inquieto frente al lavabo. Pascal, debatiéndose entre sus propias dudas sobre cómo materializar su momentánea resolución, todavía guardó unos minutos antes de salir del baño, dejó la luz encendida, y recorrer el pasillo hasta el salón. Acababa de perfilar su primer paso.
Aquel rato le había venido bien para serenarse. La inminencia de un posible encuentro con el espíritu de Melissa Leibovitz aceleraba su pulso, a pesar de los interrogantes existenciales que siempre se formulaba al pensar en el otro lado. Pero tampoco debía arriesgarse a dejar pasar mucho más tiempo, pues su euforia ante la autorización de Daphne para que ejerciese de nuevo como viajero podía debilitarse en cuanto su mente recordara con precisión el ambiente lóbrego del más allá. Pascal temía el retorno de su alienante inseguridad. Ya en el salón, Pascal atrapó la guía telefónica y comprobó cuántos Leibovitz vivían en París. Por suerte, ese apellido no era frecuente en Francia, así que se encontró con 4, de los que solo uno vivía en Babilón y estaba precedido de la D. No había posibilidad de error. Aquel era el tipo que había provocado el encarcelamiento de su propio padre. Anotó su teléfono y se fue a vestir. Babilón. Calle Babilón 68. Pascal recordaba bien cómo Melissa, confiada, había dibujado en la superficie empañada del espejo del baño el nombre y la dirección de su hijo, unos datos que, hasta ahora, no habían servido de nada. Pascal estaba dispuesto a resolver de una vez aquel drama que llevaba años impidiendo a la señora Leibovitz descansar en paz. Dejó discurrir más tiempo. Buscaba resguardarse en la discreción de la madrugada. Por fin decidió reanudar sus movimientos y, minutos después, abandonaba el tranquilizador portal del edificio, no sin antes haber confirmado el sueño apacible de su abuela. Se sentía un poco culpable por dejarla sola, pero como la anciana acababa de tomar su medicación, no era probable que se despertara en un buen rato. Por eso Pascal consideró que podía ausentarse durante unas horas, una marcha que desde la casa de sus padres habría resultado mucho más difícil. Volvería lo más pronto posible. No le gustaba faltar a sus responsabilidades. Ya en la calle, se enfrentó a una noche en la que, lo sabía muy bien, todo era posible. Le costó tiempo encontrar un taxi, aunque terminó consiguiéndolo. Pascal no andaba muy sobrado de dinero, pero confió en que fuera suficiente para llegar hasta la calle. Y así fue. En cuanto llegó a su destino, lo primero que hizo fue localizar el número que le interesaba, el Babilón 68. Contempló con detenimiento el edificio, amplio, elegante, de 7 alturas. Era evidente que la herencia mal ganada y la falta de conciencia de su actual poseedor permitía a Daniel Leibovitz vivir muy bien, desde hacía años. Los pisos más caros son siempre los exteriores, pensó Pascal. Por eso el apartamento de Leibovitz tenía que contar con ventanas a la calle. El joven español cruzó la acera y, desde un punto con buena visibilidad, tecleó en su móvil el número que había copiado de la guía. A los pocos segundos, comenzó a oír la señal que su teléfono fijo marcado estaba sonando. Si acertaba en sus suposiciones, los timbrazos estarían repitiéndose en el interior de alguna de aquellas habitaciones que tenía enfrente. Aunque, en el caso de que Leibovitz no se encontrara en casa, aquella estrategia para averiguar el piso donde vivía aquel hombre no le iba a servir de nada. Por fortuna, no fue así, y Pascal obtuvo lo que pretendía. Enseguida, la luz de una ventana en el cuarto piso se encendió, casi al mismo tiempo que una voz adormecida, eran cerca de las 2 de la mañana, le contestaba al móvil. El chico colgó de inmediato. Ya sabía lo que quería. Leibovitz vivía en el cuarto. A continuación, Pascal volvió a cruzar la calle y se situó en el ya conocido portal del número 68. Estudió el portero automático. En cada planta había 2 puertas, derecha e izquierda. Bien, eso facilitaba las cosas. Cuando lograse entrar en la casa solo tendría que vigilar 2 accesos en la planta correspondiente. El chico se despojó entonces del abrigo y lo utilizó para cubrirse bien uno de los brazos. Tras asegurarse de que nadie transitaba por aquella calle en esos momentos, dio un paso hasta casi rozar el portalón de aquel número y lanzó su brazo forrado de ropa contra el cristal que rodeaba el picaporte, que se rompió en pedazos irregulares. Pascal se largó de allí a toda velocidad, hasta una bocacalle donde se ocultó de la vista de cualquier vecino que se hubiera despertado con el estrépito. Esperó un tiempo prudencial. Tal como era previsible, no sucedió nada. Aquellas horas todo el mundo dormía y el ruido había sido breve y apagado, salvo el más escandaloso encuentro de los cristales con el suelo. Como retumba todo en la madrugada. Pascal suspiró, tentado de abandonar aquella locura y volver a casa de su abuela. ¿Estaba convencido de lo que se disponía a hacer? ¿Y si lo pillaba Leibovitz? A juzgar por su pasado, debía de ser un tipo peligroso. Pero Pascal no hizo caso de aquellas dudas y les cerró el paso, impidiendo así que lo disuadieran. Volvió al lugar del destrozo, terminó de limpiar el agujero hecho en el cristal y, metiendo una mano, pudo alcanzar la manivela y abrir la puerta desde dentro. Después se coló en el portal. El ente se escabulle a través de un espejo próximo,
Abandona la dimensión de los vivos con el sabor de la muerte en sus labios. Se hunde en las profundidades oscuras de las galerías de transición que comunican con la dimensión de los hogareños. Debe retornar a su escondite, a su refugio del más allá, o corre el riesgo de ser localizado por los centinelas. Antes de irse, se ha recreado unos instantes en el cuerpo todavía caliente de su víctima, Dionisio Guillén, canalizando hacia aquel cadáver todo el apetito de odio que albergaba su interior marchito. Un obstáculo menos en su camino, pero no el último. Su sed de sangre no se ha visto aún satisfecha, como voraz e inevitable le parece su propio destino en el mundo de los vivos. Pronto su senda volverá a cruzarse con la del viajero, pero todavía no ha llegado el momento. Antes, debe proseguir con sus planes, que incluyen una nueva visita a la región de la vida. Se apresura a encontrar ese siguiente mortal que le permitirá aproximarse hasta el viajero. Era muy tarde. Nadie quedaba en las oficinas de la Torre Montparnasse. Sin embargo, aún podía distinguirse en una de las últimas plantas del rascacielos el destello de una lámpara encendida. Alguien continuaba trabajando. La silueta de André Beguet se recortaba sobre el resplandor de la noche de París. El empresario, erguido en su sillón, inició entonces un lento golpeteo con un dedo sobre el escritorio, mientras contemplaba con gesto ausente a Cotin. Este acababa de terminar de narrar sus novedades y aguardaba instrucciones con su pose encorvada, aquella inclinación deforme que transmitía una grotesca sensación de permanente avidez. «De todo tu relato», comenzó el ejecutivo modulando la voz. «Me quedo con dos palabras, Pierre. Viajero y puerta oscura. ¿Seguro que escuchaste bien?» El aludido se encogió de hombros. Tengo un oído muy fino, señor. Esos son los términos literales que salieron en la conversación. Beguet emitió un gruñido de satisfacción, procurando no exteriorizar su nerviosismo. Contempló el gesto impávido de su secuaz, incomprensible de no ser por su ignorancia sobre lo que acababa de destapar con su eficaz labor de espía y confidente. Para Pierre Cotin, aquellas palabras esenciales, viajero y puerta oscura, no significaban nada, solo el fruto de un encargo más. Pero para Beguet suponían la confirmación de sus hipótesis más ambiciosas. Casi no lograba mantenerse en su asiento de pura impaciencia. Intuía que una nueva época se avecinaba. Y podía ser la época de su imperio. Por fin podía quedar a su alcance el anhelado tacto del poder total, nítido, del poder en estado puro. ¿Y conoces la identidad de ese al que aluden como viajero?, susurró, solemne. Cotin negó con la cabeza. No pude ver nada, reconoció con su acostumbrado tono desagradable. pero reconocería su voz, señor. Se trata de alguien muy joven. ¡No me basta!, declaró Beguet, golpeando con el puño sobre la mesa. Necesito más información. Continúa indagando y tráeme los datos que preciso con la máxima urgencia. Sí, señor. La recompensa será mucho mayor que en otras ocasiones, Cotin. Al aludido le brillaron los ojos de avaricia, y sus finos labios se curvaron en una sonrisa pérfida que desapareció enseguida. Gracias, señor. Cumpliré sus órdenes. En cuanto Pierre Cotin se hubo ido, André Beguet se levantó de su sillón y, tras pulsar un código en una placa numérica oculta y esperar el familiar zumbido de aceptación de la clave, atravesó una puerta blindada que se abría en una de las paredes laterales del despacho, camuflada bajo la apariencia de unos anaqueles repletos de expedientes. Acababa de acceder a una imponente biblioteca, donde se disponía a pasar las próximas horas estudiando documentos. Había llegado el momento de refrescar la memoria, de resucitar leyendas ancestrales cuya sombra ganaba consistencia. No obstante, antes decidió iniciar una sesión de espiritismo para comprobar que el desequilibrio de energías se mantenía en París. Debía prestar atención a todas las dimensiones. Sacó de un armario el material necesario y extendió sobre una mesa próxima un tapete rojo adornado con símbolos esotéricos, alrededor del cual colocó 5 velas encendidas siguiendo un trazado pentagonal. A continuación, se sentó ante aquel improvisado altar y descansó sus manos abiertas con las palmas hacia abajo sobre el paño grabado, cerrando los ojos. Sus labios comenzaron entonces a moverse de forma casi imperceptible, recitando una primitiva salmodia. Pronto, las llamas de las velas parecieron enardecerse, y de forma simultánea, las 5 lenguas de fuego que bailaban sobre los cilindros oscuros de cera multiplicaron su tamaño y la agresividad de su danza.
Vegé abrió de golpe los ojos al sentir sobre el rostro la varada de calor provocada por aquella súbita deflagración que presagiaba la llegada de una presencia no física. Tragó saliva clavando los ojos en el tapete, sorprendido ante aquellos cirios que, derritiéndose, ofrecían ahora la virulencia incendiaria de auténticas antorchas. Vegé solo pretendía atisbar la dimensión espiritual, pero por lo visto alguien o algo había acudido sin ser convocado. «¿Qué quieres de mí?», preguntó en voz alta al inesperado visitante, sin despegar la mirada de la mesa. «¿Quién eres?». El empresario recuperaba poco a poco la compostura, algo esencial si no quería perder el control de la sesión. Se dio cuenta de que, como no había preparado un tablero de Ouija, el espíritu no podía comunicarse con él. ¿De qué? Improvisando una alternativa, alargó un brazo sin levantarse y atrapó unos folios que depositó sobre el tapete rojo. Encima de ellos dejó su propia mano, entre cuyos dedos abiertos ya tenía dispuesta, medio inclinada, la pluma Montblanc que siempre llevaba en el bolsillo interior de su chaqueta. Sin moverse, se concentró para potenciar sus habilidades como medium, y en pocos segundos empezaba a sentir el característico hormigueo que anunciaba la cesión de aquella extremidad que mantenía sin apartar de los símbolos arcanos, en una postura tan tensa que daba la impresión de que se disponía a ser amputada. El empresario, sudoroso, sentía su pelo apelmazado sobre la frente. Exactamente un minuto más tarde, Vegé albergaba la certera convicción de que aquel brazo que exponía sobre la mesa ya no era suyo. En ese instante había perdido ya por completo la sensibilidad sobre él, a pesar de que sus dedos empezaban a agitarse como despertando de un prolongado letargo y la pluma se erguía ya en vertical sobre los folios. Apresada. ¿Por quién? Con decisión. Su mano, movida como un títere por un ente espiritual desconocido, comenzó a escribir sobre el papel mientras Vegé se mantenía al margen, dejándose hacer con una disposición de intermediario más temerosa que convencida. Alcanzaba a ver el cuerpo de la pluma oscilar entre el dorso de su propia mano y escuchaba el ronroneo de la punta de oro deslizándose sobre el papel, como si aquella criatura que había acudido a visitarle hiciera verdaderos, e inútiles, esfuerzos por contenerse. En medio de esa situación crispante, Vegé no pudo, sin embargo, evitar pensar que aquella pésima forma de escribir iba a estropearle su pluma favorita. Estirando el cuello pudo distinguir, en contraste con la blancura del papel, las inconfundibles líneas irregulares de un trazo infantil. Aquel indicio lo noqueó de nuevo. ¿Se encontraba frente a un niño? ¿Cómo podía un espíritu infantil hacer aquella pavorosa exhibición de energía? Pronto pudo leer el mensaje. Entonces, con el rostro demudado por el impacto, adquirió conciencia de la genuina naturaleza del ser que se estaba comunicando con él. Y supo que había acertado al someterse de primeras a aquella presencia no invitada, en vez de procurar expulsarlo. Esa decisión le había salvado la vida y le abría un vasto horizonte de posibilidades. Capítulo 13. Pascal recorrió un vestíbulo alfombrado que terminaba frente a un elevador antiguo rodeado de escaleras. Allí se detuvo y respiró con profundidad. Todavía podía retirarse, pero si no lo hacía ahora... No. Su rango como viajero se lo impedía. Evitando el ascensor para no ser descubierto por el ruido, empezó a subir peldaños hasta el cuarto piso. Una vez en aquella planta observó las dos puertas, una de las cuales cobijaba a Lebowitz. Qué cerca estaba de su objetivo. Antes de actuar, Pascal se permitió unos segundos de íntima satisfacción ante lo bien que estaba llevando a cabo sus planes. En realidad, él siempre había tenido dotes de organización y estrategia. Su actitud tímida obedecía precisamente a una decisión consciente para evitar situaciones incómodas. Sus silencios calculados, con los que buscaba un puesto segundón que le permitiera pasar inadvertido en cualquier grupo, constituían un precio que él pagaba encantado, a cambio de eludir la responsabilidad del protagonismo, su verdadero talón de Aquiles. Le daba miedo no estar a la altura de lo que esperarían los demás de él si abandonaba el cálido anonimato de la masa. Aquel temor a no cumplir las expectativas ajenas le había acompañado desde que era un niño. Por eso, la misión le motivaba. Era clandestina, sin testigos que pudieran juzgarle. Ideal para un cobarde con principios. Pascal sonrió ante su propia definición y puso en marcha la última fase del plan. Lentamente, subió 2 pisos más, bloqueó su mente y empezó a gritar una única palabra, mientras bajaba y subía escaleras montando el mayor escándalo posible. ¡Fuego! ¡Fuego! Al principio la reacción del vecindario fue limitada. Tal vez las palabras no habían salido de su boca con la suficiente convicción. Repitió la maniobra, esta vez chillando con todas sus fuerzas,
La imagen de Melissa Leibovitz le ayudó a evadirse mientras lo hacía, desterrando durante unos minutos su vacilación. Ahora la respuesta fue mucho más inmediata. De todos los pisos salía gente en pijama, niños agarrados de la mano por sus padres. El mensaje de abandonar los pisos y salir a la calle adquirió consistencia de forma espontánea. Para cuando las puertas de la cuarta planta se abrieron, el joven español aguardaba ya, en medio del alboroto, vigilando. Enseguida reconoció a Leibovitz, un tipo delgado de unos 30 años al que se dirigió para impedir que cerrara su puerta. «¡No las cierren si no quieren que los bomberos las destrocen!», advirtió Pascal a los dos vecinos de aquella planta para no levantar suspicacias, mientras seguía bajando peldaños. Leibovitz dudaba, pero la imagen de todo el mundo saliendo de la casa le convenció. ¿Quién se iba a quedar allí habiéndose desatado un incendio? Entornó la puerta de su vivienda y se apresuró a bajar las escaleras. Por el camino se cruzó con Pascal, que ahora subía fingiendo ansiedad. Leibovitz no sospechó. ¿Cómo iba a hacerlo? Ante la presencia de un simple chaval de 15 años, cuando además ocultaba un secreto que era imposible que nadie conociera y que empezaba a quedar lejos en el tiempo. A los pocos segundos todo el mundo estaba en la calle, esperando a los bomberos. Pascal ya se encontraba en el interior del piso de Leibovitz, rebuscando frenéticamente. Eligió, para empezar, una habitación destinada a despacho, pues le pareció el lugar lógico para guardar una carta. Como se trataba de un sobre rojo, recordaba bien la descripción facilitada por Melissa, la búsqueda era fácil. Enseguida descartaba todo papel que sus ojos descubrían. Pascal empezó a agobiarse. Los minutos transcurrían y seguía sin encontrar nada. Dentro de un armario halló un cajón cerrado con llave y, cogiendo un cuchillo de cocina, acabó forzando la madera para comprobar el contenido. Dentro solo había documentos sobre cuentas bancarias. El tiempo seguía corriendo en una cuenta atrás asfixiante. ¿Cuánto aguantaría la gente esperando en la calle sin ver ni siquiera algo de humo que confirmara el peligro? Pascal llegó al dormitorio. En el interior de un armario, detrás de unos trajes colgados en perchas, encontró una pequeña caja fuerte. El chico, decepcionado, se dio cuenta de que su búsqueda había terminado. Allí tenía que estar lo que buscaba, pero la caja era un obstáculo insalvable. Tanta estrategia para nada. Se disponía a marcharse cuando una voz amenazadora sonó tras él. «¿Qué estás haciendo?». Pascal se volvió con lentitud, dominado por un miedo absoluto. Era Leibovitz. André Beguet se había apresurado a colocar un espejo encima de la mesa adaptada como altar. Ahora se enfrentaba cara a cara a un rostro malévolo de niño que, desde el otro lado, lo miraba con pupilas penetrantes. Aquellos ojos incandescentes que no pestañeaban, intensos como llamaradas, y el contraste de su gesto avieso de facciones gélidas, hicieron comprender al hechicero que se encontraba ante un ser condenado que, misteriosamente, vagaba libre por el más allá y había acudido hasta él. El poder oscuro que emanaba de aquella criatura se derramaba desde su remota dimensión con el avance tortuoso de un efluvio que sedujo a Beguet desde el primer instante. El medium, cauto, se limitó a guardar con reverencia para averiguar la razón de aquel encuentro sin precedentes. «Debes servirme, hechicero», comenzó por fin el ente, con voz gutural. «Debes convertirte en mi eco en el mundo de los vivos». Beguet inclinó la cabeza, como rindiendo culto a la figura que se materializaba a través del espejo. No dudó en someterse. «Estoy dispuesto a obedeceros». «Llegará la noche de mi advenimiento a vuestra región», profetizó el ser desde el más allá. «y tú has de preparar mi llegada. A cambio, serás colmado en tu más insensata ambición». Beguet respiró hondo, saboreando el contenido de aquella recompensa. «Tenéis mi palabra», se comprometió. El hechicero alargó un brazo, alcanzó un puñal de rituales de una estantería próxima y, colocando el filo sobre su antebrazo, presionó hasta hundir la afilada cuchilla en su carne. Contuvo un gesto de dolor mientras la hoja, dirigida por la mano que atenazaba el arma, iba dibujando un sangriento trazado en forma de estrella de 5 puntas. A continuación, colocó el brazo herido junto al espejo y salpicó con la sangre el cristal. El líquido burbujeó al aterrizar sobre la pulida superficie, dejando sobre ella una huella humeante. «Tráeme el viajero, hechicero. Lo necesito vivo». Asintió, impactado. A pesar de desconocer el verdadero objetivo del espíritu, tuvo claro lo que tenía que hacer. Comprobaba, sorprendido, que sus pretensiones coincidían con las de aquella entidad. El hechicero no era el único, por tanto, que sabía que la puerta oscura se había vuelto a abrir.
Daphne abrió los ojos de forma súbita, recuperando la conciencia. Todo su cuerpo, húmedo de sudor, se mantenía en la misma postura que había conservado mientras dormía, envuelta en una pesadilla de la que había pretendido huir en vano para eludir un desenlace que se avecinaba con el tormentoso tinte de la tragedia. Qué imágenes tan espantosas habían abrumado su espíritu. Qué oscuridad tan compacta flotaba en aquella atmósfera soñada de la que se desembarazaba ahora a jirones, conforme se iba consolidando su despertar. La cabeza de la bruja, hundida sobre la almohada, ofrecía a sus ojos una única perspectiva del techo de la habitación, que le sirvió al menos para recuperar la serenidad. Estaba en casa. Volvió a pensar en Agatha. Algo oscuro le había sucedido, estaba convencida. Aquella colega vidente era quien había protagonizado la pesadilla que acababa de contaminar el sueño de Daphne, hasta su dramático final. Para interpretar un sueño así no se requería una gran pericia, desde luego. Sobre todo porque esa visión parecía encajar con su premonición en casa de los Gubert. Tal vez Agatha había intentado avisarla, cuando ya presentía la amenaza. Siempre había existido entre ellas una especial complicidad. La vidente decidió utilizar una vía de comunicación mucho más convencional que sus sensaciones. La llamó por teléfono sin moverse del lecho, alargando el brazo hasta la mesilla de noche. Nada. No respondió a los timbrazos. «Demasiado tarde, Agatha», murmuró Daphne, con la boca seca. «Esperaste demasiado. Ojalá pudieras decirme algo más ahora que puedo escucharte. ¿Dónde estás?» La vieja bruja tuvo claro que, en caso necesario, no dudaría en pedir a Pascal que buscase a su compañera en el más allá. Confió en que no hiciera falta, pues aquella medida supondría la materialización de la peor de las opciones, de la más trágica. Daphne tenía que hablar con ella. Su testimonio resultaba vital para averiguar qué había ocurrido y si aquello podía afectarlos de algún modo. Porque la suerte que pudiera correr una de las principales videntes de Europa no era una cuestión baladí. Algo estaba ocurriendo. Algo serio. Otra vez. Tan solo 3 meses de paz habían transcurrido desde que el viajero retornase al mundo de los vivos, ¿y ya volvía el mal a manifestarse? Se materializaba el inexorable efecto de dejar cabos sueltos, dedujo la vidente recordando el conflictivo retorno de Pascal a la dimensión de la vida. La marea de los acontecimientos acababa siempre por arrastrar a la orilla aquello que uno había pretendido desterrar en alta mar. ¿Qué traía ahora a sus pies el oleaje de la vida? El mecanismo vigilante de Daphne se activaba de nuevo, avivado por sus recelos. Era esencial descubrir qué se escondía tras la desaparición de Agatha. Daphne, sin moverse de la cama, procuró analizar cada detalle de su sueño. Debía rebuscar en él como si se encontrase en la verdadera escena de un crimen. Se esforzaba, ahora con los ojos cerrados, pero nada llamaba su atención en los resquicios de aquel espejismo que rescataba de su mente, salvo una tabla de Ouija donde determinadas letras parecían brillar con especial intensidad. Procuró recuperar aquellas letras. ¿Cuáles eran? La A, seguro. La M también. Y la R. Le faltaba una, que se resistía a materializarse. Con aquellos datos poco podía hacer. La única combinación que se le ocurría era mar. Y eso no le decía nada, sobre todo teniendo en cuenta que le faltaba una letra. ¿Cuál sería? ¿Vocal? ¿Consonante? Sin embargo, no tardó en dibujarse ante sus ojos una enorme C, de cuerpo negro y vibrante, que fue creciendo hasta adquirir unas dimensiones fantasmales para acabar cubriéndola con su sombra como si en su turbulenta caída fuera capaz de aplastarla. Daphne se encogió ante aquella pavorosa concreción de su incógnita. La C. La letra que esquivaba su memoria era la C. Una combinación se materializó en su mente y barrió su cuerpo con un latigazo de terror. Mag. La vidente recordó todos los detalles que había narrado Pascal a su vuelta del rescate de Michelle, y supo que se enfrentaban a un demonio que, aunque no tenía potestad para acceder al mundo de los vivos, sí podía hacerlo en forma espiritual a través de los mediums. ¿Era aquella criatura condenada lo que había atacado a Agatha? ¿Era aquella criatura lo que había atacado a Pascal recientemente en su casa y en el Lycée? Recordó que el viajero había escuchado risas infantiles. ¿Estaban relacionados todos aquellos episodios? No podía saberlo. La vieja Daphne, con el rostro lívido, maldijo en silencio. Se planteó acudir a Londres para buscar respuestas a sus interrogantes, pero eso suponía, cuando aún no sabía con seguridad qué había pasado con Agatha, dejar a Pascal y a sus amigos sin más apoyo esotérico en París que Marcel Laville,
demasiado ocupado durante aquellos días en habilitar el nuevo emplazamiento de la Puerta Oscura. Además, si a Agatha le había ocurrido algo que no se había descubierto todavía en la capital inglesa y ella aparecía por su domicilio, levantaría sospechas y podía acarrearle complicaciones. Mag. La vidente tomó una decisión. Llamaría a Dionisio Guillén, adscrito también a la Hermandad de Videntes Vivos, miembro del Triángulo Europeo, como Agatha la Serena, y amigo suyo, que ejercía su profesión en España. Él sabría lo que hacer. Pascal no pudo terminar su respuesta, pues aquel hombre se le echó encima con una agresividad brutal. Ambos rodaron por el suelo, golpeando la cama y moviendo una mesilla. Pascal recibió un puñetazo en la cara cuyo impacto le provocó un crujido en el cuello. «¡Dime qué estabas haciendo!», insistía Lebovich, en medio de su rabia. «Pretendías robarme aprovechando el incendio, ¿eh?». Qué lejos estaba aquel hombre de intuir el verdadero motivo que había llevado a Pascal hasta su domicilio. El viajero se revolvía bien gracias a su cuerpo delgado y fibroso, aunque no lograba esquivar la lluvia de golpes que le estaba cayendo, magullándolo por todos lados. En medio de sus movimientos caóticos, atinó a alcanzar en el estómago a su atacante, que se encogió dejándole respirar por unos instantes. La pelea continuaba y nuevos golpes se cruzaron. Ambos sangraban por la nariz o por la boca. Se escucharon unas sirenas. Algún vecino había llamado a los bomberos, pero allí dentro el tiempo parecía haberse detenido. Ambos se hallaban enzarzados en un combate que les mantenía ajenos a lo que ocurría alrededor. Lebovich, encima de Pascal, intentaba agarrarle el cuello, aunque el chico se resistía frenando el avance de sus manos. Mientras bloqueaba aquellos dedos que se estiraban para estrangularle, el joven español reparó en que, frente a la cama, un espejo de cuerpo entero permanecía apoyado en la pared, y se estaba empañando sin razón aparente. Entendió que no estaban solos, y decidió cambiar de estrategia. Dio un violento vuelco que le provocó un gemido, pero logró quitarse de encima a Lebovich. Este aún tuvo tiempo de incrustarle los nudillos en un costado. Pascal gritó de dolor, y después, tambaleándose, fingió que pretendía huir aproximándose al espejo. Su agresor, ajeno a lo que estaba a punto de ocurrir, cayó en la trampa echándose sobre Pascal. Lebovich estaba ya al alcance de unos brazos que surgieron de entre la niebla de cristal, y que lo atraparon arrancándole de la pelea mientras lo sumían en un estado de pavor que jamás había concebido. Y es que aquel hombre acababa de reconocer, estremecido, la mano de su madre muerta. En pocos segundos se enfrentó al rostro de ella, lo que anuló por completo su ánimo, su razón. El chico se dio cuenta de que, por encima de su propia violencia, Lebovich estaba ahora a punto de sufrir un shock. Se enfrentaba al sobrecogedor hecho de que el pasado venía a buscarlo 6 años después, y no lo entendía. Pascal descubría que, gracias a su condición de viajero, podía contar con los muertos. Ellos estaban con él. Se vio, con cierta presunción, como una especie de señor de los muertos. Y le gustó. Pascal, volviendo a la realidad, supo que tenía que ofrecer en aquellos instantes una imagen sólida, segura. La combinación, pidió con tono grave. Lebovich, ensimismado en su terror, se la facilitó sin rechistar. Su miedo era tan puro que ni siquiera intentaba zafarse de aquel abrazo helado que lo mantenía sujeto al cristal del espejo. Podía ver las facciones maternas infinitamente tristes que lo observaban desde el otro lado. Dentro de la caja fuerte estaba, en efecto, el sobre rojo. Pascal lo cogió y se apartó de aquel mueble, enseñando su trofeo al fantasma que asistía a la escena a través del espejo. Entonces, aquellos brazos inertes soltaron a su hijo, que cayó al suelo sin fuerzas, a punto de desvanecerse. Lebovich consiguió ponerse en pie, tambaleándose como un borracho. Incapaz de volverse hacia el espejo, miró el sobre que Pascal mantenía entre sus manos, un sobre que lo condenaba. A continuación, sin emitir una palabra, se lanzó contra la ventana. Pascal no se esperaba aquella reacción. Para cuando quiso reaccionar, el hombre ya se había precipitado a la calle atravesando los cristales, lo que provocó un alarido generalizado entre los vecinos que permanecían en la calle, 4 pisos más abajo. ¡Qué ironía! El hijo había terminado como la madre. Unos pasos rápidos se oyeron por las escaleras. Los bomberos. ¿Qué hago?, Pascal preguntaba al rostro del espejo, que lo miraba con gesto agradecido a pesar de las lágrimas por el hijo muerto. Ven conmigo, susurró ella desde el cristal. No tengas miedo. Eres el viajero. Pascal dudó. ¿Y los gusanos? Quiso saber, recordando su última experiencia allí dentro. ¿Pueden aparecer de nuevo?
Para cuando lo hagan, tú estarás en casa. Los bomberos llegaban al piso. Pascal, sin pensarlo más, dejó el sobre rojo sobre la cama. A continuación se colocó junto al espejo y dejó que el espíritu le ayudara a entrar. Justo cuando sus pies abandonaban la realidad de los vivos, sumergiéndose del todo en aquel cristal enmarcado que parecía estar derritiéndose, varios hombres uniformados alcanzaban la habitación. Daphne no prolongó más su trance, presa de una incómoda inquietud. Por tercera vez en 20 minutos, interrumpía la comunicación espiritual sin alcanzar su objetivo de contactar con Dionisio Guillén. Aquel inesperado fracaso, dadas las graves circunstancias, solo servía para alimentar sus ya de por sí desatadas suspicacias. También con Agatha la comunicación había empezado así. ¿Sería posible que...? No, se increpó a sí misma, castigándose con severidad ante una actitud tan poco profesional. ¿Dionisio también desaparecido? Se trataba de una conclusión aberrante, sin sustento alguno. Ella era una vidente de prestigio, no iba a empezar a aquellas alturas con improvisaciones baratas. Daphne no aventuraba, dictaminaba. Entre ambos cometidos se abría un abismo de distancia. Se apresuró, por tanto, a truncar aquel cauce de pensamiento absurdo que pugnaba por avasallar su mente. No permitió que su momentánea imposibilidad de localizar a Dionisio Guillén diera alas a teorías catastrofistas. De hecho, existían otras causas que podían explicar aquellas dificultades para comunicarse con su colega de España. Por ejemplo, cabía la alternativa de que Guillén estuviera en ese preciso instante ejerciendo como médium en una sesión de espiritismo, lo que, en efecto, haría imposible que Daphne lograra conectar con él. La vidente, reacia en medio de su solitaria madrugada a aceptar un agravamiento tan rotundo de la situación, se repetiría ese tranquilizador argumento hasta la saciedad a lo largo de aquella noche. Una noche en la que no cejó de llamar a su compañero español, infructuosamente. Y así, reclinada en su lecho, insomne, asistiría a la perniciosa disolución de los argumentos que descartaban la peor de las opciones. En uno de esos sarcasmos que salpican la vida y que solo detectan los testigos más atentos, conforme se aproximaba el amanecer, Daphne iría viendo confirmarse la presencia de sombras en el horizonte. Unas sombras que se retiraban, perezosas, para dar paso a una silueta muy joven. La silueta de un niño de gesto implacable. Y llegaron hasta el familiar resplandor que brillaba como un faro en medio de la espesura negra, una brecha titilante suspendida en las tinieblas. Pascal, todavía tenso, reconoció en aquella aislada señal luminosa el reflejo metálico de una bombilla que refulgía al otro lado, en el mundo de los vivos. La misma luz que él había dejado encendida antes de iniciar su particular desafío, al modo de un improvisado hilo de Ariadna incandescente en el laberinto neutro de la oscuridad. Sonrió, precipitándose hacia aquella grieta amarilla que se abría en la noche perenne. El viajero profanó sin dudar la gelatinosa superficie del espejo y se encontró asomándose al interior del baño de su abuela. Aspiró con delectación aquella atmósfera conocida, real, viva. Un aire auténtico, que podía desgranarse en 1000 olores distintos que él identificaba. Buscó entonces los apoyos que le permitieran saltar hasta el familiar suelo de baldosas y abandonar así por completo aquella dimensión entre la vida y la muerte. Nada había enturbiado su fugaz desplazamiento desde el domicilio de Lebovitz hasta ese umbral. La repugnante huella de los gusanos de ultratumba iba adoptando paulatinamente la inofensiva forma de un recuerdo. Salta, Pascal, susurró Melissa, a su espalda. Vuelve a tu mundo. Has roto mis cadenas. Nunca te lo agradeceré bastante. El aludido se volvió para descubrir lágrimas en los ojos apagados de la mujer. Siempre le asombraban esos destellos de vida en el escenario inerte de aquella región. Lo único que he hecho ha sido cumplir con mi obligación, declaró, reconociendo la propia emoción en su voz quebrada. Y he tardado más de la cuenta. La espectacular resonancia de aquel entorno multiplicó su confesión, que se perdió por remotas galerías. El rostro de Melissa Lebovitz translucía una intensa felicidad. Por primera vez brillaba. Y se trataba de un brillo genuino, que no respondía al reflejo fatuo de resplandores ajenos. ¿Has hecho mucho más, viajero?, sentenció solemne. Me has dado libertad. Ve y continúa tu camino. Eres luz. Pascal no supo qué replicar. Ella, mientras tanto, se le aproximó hasta rozar su mejilla y le dio un beso con sus labios gélidos. Después se apartó hacia las sombras y, con la penumbra, su imagen fue perdiendo consistencia. Agitaba una mano a modo de despedida. Pascal respondió a aquel gesto. Luego, abandonando su pose ensimismada,
Se centró en el impulso final que le permitiría atravesar por completo la superficie pastosa del espejo, como de hecho sucedió. A los pocos segundos aterrizaba de forma aparatosa sobre el firme embaldosado de la habitación, tras esquivar el obstáculo previsto del lavabo. Allí tirado, incluso antes de recuperar una postura más cómoda, se dejó invadir por una poderosa oleada de colorida cotidianidad cuyo tacto apacible sintió sobre el rostro. Nunca imaginó que el escenario de un baño pudiera resultar tan reconfortante. En aquella posición, todavía sin levantarse, se dejó dominar por una corriente, en esta ocasión tempestuosa, de íntima satisfacción. Había sido capaz, lo había conseguido, había cumplido con su cometido de viajero. Algo tarde, pero de forma exitosa. Había estado a la altura de las expectativas de la mujer fantasma. Alucinante. Una pasada. En momentos así de subidón de adrenalina, se creía su condición de elegido e incluso asumía la posibilidad de una cierta predestinación. Quizás sí se merecía aquella designación. Afortunadamente, Pascal pudo ahuyentar pronto la sombra de su responsabilidad en el suicidio de Daniel Lebowitz, un pensamiento que se había alojado en su cerebro. Lo único que él pretendía era que se entregara a la policía, nada más. Pero Lebowitz se había comportado como lo que era, un cobarde. Allá él, había escogido su propio castigo por un pasado que solo ahora cerraba su última página. Daniel Lebowitz había estado disfrutando de una impunidad que tenía los días contados. Subestimar el poder del tiempo acarreaba un elevado precio. Pascal extrajo de aquellos hechos una conclusión irrefutable. No había nada más inútil, más absurdo, que pretender huir del pasado. Tarde o temprano te alcanza. Siempre. Ante el viajero, sin embargo, lo único que se extendía era la infinita planicie de un futuro plagado de incógnitas.